Mis amados, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Una vez más compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios que le va a traer sanidad, que le va a traer restauración, que le va a traer bendición. Así que prepárate porque el Espíritu Santo va a hablar a lo profundo de su corazón. Dios va a revelar este mensaje, así que vamos a hacer una oración para dar inicio a este mensaje. Prepárate, haga un pare en este momento donde se encuentra para recibir esta palabra del Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias, Padre Celestial, te bendecimos en esta noche. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos alabanza a ti, Señor. Padre, te pido que esta palabra sea ungida por el Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra, Señor, haga efecto en el corazón de cada persona en esta noche, Señor. Revela tu palabra a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, rompe todo paradigma, toda estructura antigua de sus mentes ahora mismo. Todo lo que impide que esta palabra produzca el efecto que debe producir en cada persona, Señor. Habla el corazón de este hombre y de esta mujer. En el nombre de Jesucristo, declaramos, Señor, que esta palabra es viva y es eficaz y que no vuelve a ti vacía, Señor, sino que Padre Celestial traerá la sanidad, traerá la bendición, traerá la restauración a cada persona en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, bienvenido en este momento. Gracias porque estás ahí en cada lugar donde este mensaje es escuchado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Déjeme hablarle en esta noche de algo muy importante, algo que tiene que ver con todos nosotros y con cada uno, que es el mantener el despertar espiritual. ¿Qué es un despertar espiritual? ¿Por qué necesitamos un despertar espiritual? Necesitamos ser renovados cada día por la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando se produce un despertar espiritual en una persona? ¿Está usted viviendo un despertamiento espiritual? ¿O ha estado usted en un adormecimiento espiritual? ¿En qué estado espiritual se encuentra en este momento? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su estado espiritual en este momento? ¿Usted es una persona que está vibrando en el espíritu? ¿O usted es una persona que está en un estado de adormecimiento espiritual? Hablemos entonces acerca de ese poder del despertar espiritual. Y quiero comenzar allí en el libro de Isaías, el capítulo 50, el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabra al cansado. Luego dice la palabra: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Óigame bien, el despertar espiritual, una de las características o manifestación del despertar espiritual, cuando se está viviendo un despertar espiritual, algo sucede en la vida de esa persona, que se despierta el oído. Y esa es una de las señales más grandes que estamos viviendo en un despertar espiritual. Es porque se despertó el oído. Es decir, comenzamos nosotros a escuchar nuevamente o por primera vez la voz de Dios. La voz de Dios que se manifiesta a través de la palabra, a través de la conversación entre otras personas, a través de un sueño, a través de una visión. Pero comenzamos nosotros a captar y a darnos cuenta que Dios está hablando a nuestra vida. Cuando se está viviendo en un adormecimiento espiritual, solamente se escuchan mensajes, solamente se escuchan palabras, pero no hay voz de Dios para nosotros. Cuando Dios habla, cuando entendemos que Dios habla, cuando escuchamos la voz de Dios, hay un impacto espiritual en nosotros. Percibimos
que Dios nos está hablando a través de un mensaje. Sabemos que esa palabra es para nosotros. Está pegando de frente a nosotros. Está haciendo eco dentro de nosotros. Toda nuestra piel se eriza. Llama y capta nuestra atención. Eso significa que estamos escuchando la voz de Dios y que Dios está hablando. Cuando se está en un adormecimiento espiritual, no se escucha la voz de Dios. Vuelvo y le repito, escuchamos mensajes, mas no la voz de Dios. Usted puede escuchar todo un mensaje y quedar sin haber escuchado la voz de Dios. Usted puede haber recibido toda una enseñanza y quedar sin alimento y quedar sin palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay un despertar espiritual, lo primero que sucede es que nuestro oído se despierta. Eso es un despertar espiritual. Nuestro oído se despierta y comenzamos a escuchar a Dios fácilmente. Escuchamos a Dios a través de un mensaje. Escuchamos a Dios, es tan simple que en la conversación entre dos personas, aun cuando no es con nosotros esa conversación, pero dos personas están hablando, Dios puede hablarnos a través de la conversación de dos personas, aun cuando nosotros no estamos en esa conversación. A mí me ha pasado que estoy haciendo algo y de pronto hay dos personas hablando al lado mío. Inmediatamente están hablando o alguno de ellos dijo algo que llamó mi atención. Solo sucede cuando se está viviendo un despertar espiritual y sabemos que Dios nos está hablando. Sabemos que es la voz de Dios a través. Ellos no saben que están siendo utilizados por Dios para hablarme, pero Dios me está hablando. En algunas ocasiones Dios me ha estado hablando a través de un sueño, pero sabemos que Dios nos está hablando. Hay en el despertar espiritual, nuestros oídos, lo primero que sucede es que nuestros oídos se abren, se despierta el oído. Miren cómo dice una vez más: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Despertará mi oído. Hay un despertar del oído. Entonces podemos captar la palabra del Señor. Hace efecto en nosotros porque estamos viviendo un despertamiento espiritual. Entonces, mis amados, es muy importante. Ahora miren lo que dice Mateo capítulo 13. Quiero que vayamos allí al Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el versículo 15, 13-15. Dice así: porque el corazón de este pueblo, dice el Señor, se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oiga cómo comienza este versículo bíblico. El corazón de este pueblo se ha engrosado, está adormecido. Ya no oyen, ahora oyen pesadamente, es decir, la palabra ya no está haciendo efecto, hay un adormecimiento, se escuchan mensajes, pero no produce efecto dentro de nosotros. La palabra, cuando hace efecto, cuando escuchamos, cuando entra a nosotros, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, trae libertad, trae liberación, trae sanidad. Pero cuando hay un adormecimiento, la palabra choca con el corazón del hombre y chispea, no está produciendo el efecto que debe producir. Eso significa que se está viviendo un adormecimiento. Al escuchar un mensaje de Dios y cuando nuestro oído ha estado despierto, estamos viviendo un despertar espiritual, y después de escuchar un mensaje de Dios, queda una palabra que hace eco dentro de nosotros, queda una enseñanza, nos redarguye, nos convence, nos mueve al arrepentimiento, porque la palabra produjo efecto dentro de nosotros.
Cuando la palabra no está produciendo efecto, es decir, escuchamos y no pasa nada, no hay cambios en nosotros, no hay una reacción ante ese mensaje, es porque hay un adormecimiento espiritual. La palabra no produce efecto, como sin importar lo que usted le diga a una persona dormida, esa persona dormida no reacciona porque está dormido. Entonces, cuando está despierto, reacciona ante cualquier movimiento, ante cualquier palabra. Entonces, en el despertar espiritual comienza a suceder que el oído se despierta. Ahora conocemos la voz de Dios. Esto lo experimentó el profeta Elías cuando estaba allí en la cueva, cuando huía de la perversa Jezabel. Y dice que pasó un fuerte viento que rompía las peñas, hubo un temblor, hubo un terremoto. Dice, pero luego un silbo apacible, y cuando lo escuchó Elías cubrió su rostro. Elías conoció la voz de Dios. Cuando se está viviendo en un despertar espiritual, se conoce la voz de Dios. Es inconfundible la voz de Dios. Usted inmediatamente sabe que Dios le está hablando, que Dios le habló. Así que tenemos que orar para que haya un despertar espiritual en su casa. Mujeres, comiencen a orar para que Dios traiga un despertar espiritual a su casa, porque sus hijos necesitan experimentar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo un despertar espiritual, es tan fácil percibir la presencia de Dios. Estamos orando y sentimos cuando la presencia de Dios llega. Cuando se está viviendo un adormecimiento espiritual, hacemos largas oraciones sin sentir, sin percibir y sin ninguna experiencia. Pero cuando se vive un despertar espiritual, en esa oración hay quebrantamiento, hay una sensación de la presencia de Dios. Se siente en el lugar la presencia de Dios. Pero eso solo sucede cuando se está viviendo en un despertar espiritual. Así que tenemos que comenzar a clamar y a traer un despertar espiritual a nuestra vida. Señor, despierta mi espíritu, trae un despertar espiritual. Miremos lo que dice Jeremías capítulo 29. El libro de Jeremías, el capítulo 29, hay algo importante allí también. En el capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Oiga, los visitaré y despertaré la buena palabra. El Señor dice: voy a despertar la palabra que ya está en ustedes. Tenemos tanto conocimiento, hemos escuchado tantos mensajes, tanta palabra, tanta enseñanza, tantos devocionales, que estamos llenos de todo eso, pero no está produciendo el fruto, no está produciendo el efecto, ni en nosotros, ni en nuestro entorno. ¿Quién falló? ¿El mensaje, el devocional, la palabra? ¿Qué falló? No, está fallando la tierra donde fue echada la semilla. Entonces el Señor dice: voy a despertar la palabra. Y en este tiempo vamos a clamar y vamos a orar al Señor para que despierte la poderosa palabra. Esas promesas, óigame bien, esas promesas que usted tiene, esa palabra que se le dijo en algún momento. El Señor dijo: yo di una promesa que a los 70 años mi pueblo saldría de la esclavitud. Voy a despertar la palabra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Voy a que esa palabra produzca un efecto en la esclavitud y rompa las cadenas.
Tenemos que orar para que la palabra que se está predicando produzca el efecto en el cuerpo de la persona enferma. Y tenemos que orar y decirle: Señor, que esta palabra produzca la sanidad. Tenemos que desatar el poder de la palabra, porque el Señor dijo que la palabra es viva y es eficaz, pero quizás la palabra no está siendo eficaz, y el Señor dice: voy a despertar mi palabra. Este es el tiempo en que le voy a bendecir. Este es el tiempo en que mi palabra va a hacer que su negocio prospere. Este es el tiempo en que la palabra va a hacer que el cuerpo se sane. Este es el tiempo en que la palabra de Dios va a romper la atadura, el yugo, la cadena, y se desate mi pueblo. Que el Señor despierte su palabra. Quiero que cierre un momentico sus ojos ahí como está. Levante su mano derecha al cielo. Levanta tu mano derecha al cielo y haga esta oración conmigo. Repite: Padre Celestial, en esta noche clamamos para que se despierte la palabra, Señor. Esa promesa que tú me diste, Señor, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre la sanidad. Yo no sé qué promesa le haya dado Dios, y ore conmigo en esta noche, porque Dios va a desatar y va a despertar la palabra, y muchas cosas van a comenzar a suceder en su vida estos días. Muchas cosas que no estaban sucediendo van a comenzar a suceder en ustedes. Así que ore en este momento conmigo y dígale: Señor, despierta tu palabra que fue sembrada en el corazón de mi esposo, en el corazón de mis hijos. Esa palabra que fue sembrada, Señor, que produce un despertar espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Señor. Padre Celestial, cosas extraordinarias comienzan a suceder estos días por el poder glorioso de tu palabra que comienza a producir efecto. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estuve escuchando el mensaje de la palabra del Señor por mucho tiempo acerca de algo cuando comencé mi vida cristiana. Y estaba en una lucha de cambio, de transformación. Y había escuchado muchas veces un mensaje. Pero un día ese mismo mensaje, aquella persona, aquel predicador oró. Y yo ese día me dispuse y le dije: Señor, háblame hoy. Clamo para que hables a mi vida. Y aquel predicador estaba orando por toda la iglesia. Pero ¿sabe algo? Ese mensaje, ese día, produjo un efecto dentro de mí impresionante, que estuvo pasando por semanas. El efecto de ese mensaje era una palabra viva que corría por mis venas, por mis huesos, por mis tendones, que subía a mi cerebro, a mi mente, que estaba haciendo efecto en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Esa palabra recorrió todo mi ser y pasó por semanas. El impacto de ese mensaje no pasaba. El impacto de esa palabra no pasaba. De eso el Señor está diciendo: voy a despertar mi palabra. Esa palabra que hará que usted cambie. Esa palabra que hará que usted se arrepienta. Esa palabra que va a hacer que usted se sienta incómodo, reargüido, y se vuelva de todo corazón a Dios. El Señor dice: voy a despertar mi palabra, y muchos en su casa van a comenzar a experimentar. Yo lo profetizo, lo declaro, lo desato en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Que cada devocional va a comenzar a producir un efecto poderoso en el corazón de ustedes. Cada mensaje que se esté predicando, cada palabra que se esté predicando será viva y será eficaz para ustedes, y comenzarán a ver sanidades en sus cuerpos, y comenzarán ustedes a ver las ataduras rotas, las cadenas reventadas. Comenzarán ustedes a ver
que comience a haber un deseo profundo de buscar a Dios y un hambre y sed de Dios, porque la palabra Dios va a despertar cada uno de esos devocionales que usted ha escuchado, cada una de esas prédicas que usted ha escuchado mientras ha estado allí en el encierro de su casa. Esa palabra comenzará a producir un efecto en estos días. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Porque la cuestión no es comer y comer y comer y comer. Lo que necesitamos es que haya vitamina. Lo que necesitamos es que ese alimento, esa comida nos alimente, que esa comida produzca un efecto. Y debemos orar por eso, y comienza a orar allí en su casa, porque el Señor despierte toda esa palabra que usted se ha comido, toda esa palabra de sanidad, toda esa palabra de liberación, toda esa palabra de bendición. ¿Dónde está la bendición? La palabra ya fue predicada. Ahora tenemos que orar para que esa palabra se despierte y comience a producir el efecto en sus finanzas, en sus negocios, en sus manos. ¿Dónde está esa poderosa palabra que dice que todo lo que toquemos con nuestras manos sería prosperado y bendecido? Tenemos que orar para que esa promesa, esa palabra se despierte. Leamos una vez más el versículo 10, como dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? La palabra se cumplirá, la palabra producirá el efecto, y las cadenas se romperán de la esclavitud, y mi pueblo saldrá en victoria. Una vez más puedo ratificar, confirmar que la palabra es la que produce el efecto. Dios no dijo voy a mandarles un poder, ni voy a mandarles un ángel. Dijo voy a despertar la palabra, porque la palabra de Dios es la que produce la sanidad. La palabra de Dios es la que produce la liberación. Escrito está. Hay que orar por eso que ya está escrito. Hay que comenzar a orar que se despierte esa escritura dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que se despierte esa palabra. Comienza a orar para que esa palabra, esa promesa de que su casa será salva, comience a producir efecto en todos los que están en su casa, desde el menor hasta el mayor, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero en este momento hay que comenzar a orar por esa palabra. Hay que comenzar a orar: Padre, escrito está, Señor, y yo te pido que despiertes la palabra. Y entonces esa palabra comienza a recorrer todo nuestro ser y todo nuestro entorno, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el Señor va a despertar el oído. El Señor va a despertar, en segundo lugar, el Señor va a despertar la palabra que ya está en nosotros. Un devocional más, un devocional menos, no es la cuestión, no es lo que hace el efecto. Es la palabra que ya hay dentro de nosotros. ¿Cuántos mensajes has recibido? Es tiempo de comenzar a ser hacedores de la palabra. Pero ¿sabe cuándo comenzamos a ser hacedores? Cuando esa palabra nos impulsa, cuando sale un poder de adentro de nosotros que entró por nuestros oídos. Dice que la fe viene por el oír la palabra, y cuando la palabra entra, esa produce fe, y esa fe nos mueve a hacer cosas extraordinarias. En el libro de Ageo, el capítulo 1, el libro de Ageo, el capítulo 1, el verso 14, dice así: y despertó. Note la palabra despertó, porque hoy estamos hablando de un despertar espiritual. Un despertar espiritual, las características de un despertar espiritual es que el oído se abre y se escucha la voz de Dios. En segundo lugar, es porque la palabra toma vida dentro de nosotros. Eso es un despertar espiritual. Y en tercer lugar, en Ageo capítulo 1, versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote,
y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Dios despertó el espíritu de los gobernantes y de todo el pueblo y del sumo sacerdote. ¿Por qué despertó el espíritu? Porque en los tiempos de Ageo el pueblo de Israel estaba viviendo un adormecimiento espiritual. ¿Y en qué se reflejaba ese adormecimiento espiritual? Ese adormecimiento espiritual se estaba reflejando en el desgano de orar, en el desgano de buscar a Dios. No había compromiso para con Dios. Nadie se comprometía con Dios. Nadie quería hacer la obra de Dios. Pero cuando vino un despertar espiritual, lo primero que sucede en el despertar espiritual, óigame bien, es que hay un deseo profundo de buscar la presencia de Dios. Hay hambre de Dios, hay sed de Dios. Que el Espíritu Santo utilice este mensaje esta noche para hablar a tu vida. Yo no sé si usted es la persona que tiene hambre de Dios. Que si tu pensamiento es Dios. Yo no sé cuántas veces en el día o qué conciencia tiene usted de Dios al diario. Si Dios está presente en su caminar, en su trabajo, en su estar en su casa, ¿usted tiene conciencia de esa presencia de Dios o no tiene conciencia de Dios? ¿O se acuerda cada vez que le llega un mensaje al celular? Ojo con eso. Ojo con eso, porque usted puede tener nombre de vivo, pero está muerto, mi amigo. Ojo con eso, porque usted puede estar en un estado de muerte espiritual. ¿Sabe qué dijo Dios? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El despertar espiritual comienza con una profunda necesidad de Dios. Hay un deseo de orar, hay un deseo de escudriñar las escrituras y de leer la palabra de Dios. Se añora ese devocional de cada día. Estoy esperando ese devocional porque añoramos ese devocional. Hay personas que tienen acumulados los 3, 4, 5 devocionales que no ha visto. Ojo, mi amigo, eso es la característica más grande de su muerte espiritual. Si usted es la persona que tiene devocionales acumulados y no los está viendo, usted está en coma espiritual. Eso quiere decir que no hay necesidad de palabra. Está dormido. Un dormido no siente hambre. Un dormido no siente sed. Pero cuando usted está despierto, usted siente, hay sensaciones, hay sentimientos y emociones. Y yo encuentro personas que quizás llevan acumulados 2, 3, 4, 5 devocionales. Toda la semana estuvo sin palabra. Usted no está viviendo un despertar espiritual. Tenga mucho cuidado, porque Satanás te puede cambiar la vida espiritual por cosas materiales. Satanás es experto en entretener. Satanás es experto en hacer desviar la mirada de la persona. Y te acumula tanto trabajo y comienza a mostrarte billetes, ganancia, que usted ya no tiene tiempo de arrodillarse, mi amigo. Ese lugar, óigame bien, ese momento con Dios es sagrado. Eso no lo cambiamos ni por plata, ni por oro, ni por trabajo. Nada. Es un momento donde nos postramos en la presencia de Dios. Es el momento de escuchar mi devocional. Es el momento de tomar la Biblia, porque de ahí mana mi bendición. El despertar espiritual trae un profundo deseo de buscar a Dios. Pero no solamente de buscar a Dios, sino de comprometerme con Dios. Pero no solamente comprometerme con Dios, sino de comprometerme con su obra. Si usted nota el versículo bíblico, dice que todos, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová el Señor. Trabajaron en su obra.
Cuando usted está viviendo un despertar espiritual, usted está interesado en la obra de Dios. Usted tiene carga por la iglesia. Usted tiene carga por el ministerio. Usted es una persona que procura servir de alguna o de otra manera, de aportar de una o de otra manera. Usted es una de las personas que siempre está dispuesto para hacer la obra del Señor, para ayudar en qué puedo hacer, qué puedo hacer yo, qué puedo ayudar yo en la iglesia, al ministerio. Hay personas que no les interesa la cuestión de la iglesia. No me interesa lo que esté pasando con la obra de Dios mientras en mi casa haya comida. Eso pensaba el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. El Señor dijo: sus casas están artesonadas, están llenas de todo bien, y mi casa está desierta. Ustedes están muertos. Mi casa está desierta. Una persona que está viviendo un tiempo de despertar espiritual es aquel que no se roba su diezmo por nada en la vida. Es una persona que sabe que su diezmo es consagrado, porque él dice: este es mi aporte para bendecir la casa de Jehová, el Señor, la casa del Señor. Así que simplemente podemos ver el nivel espiritual de una persona si está diezmando o no está diezmando. Tenga mucho cuidado con eso. Uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. La pregunta es: ¿has estado robando a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas? Porque en Malaquías dice: robará el hombre a Dios. Ustedes me robaron. ¿Y en qué te hemos robado? En sus diezmos. Ustedes me robaron. Uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. Entonces, cuando estamos viviendo un despertar espiritual, hay carga por la casa de Dios, hay carga por la iglesia, hay carga por los pastores, por los ancianos de la iglesia, hay carga por nuestros padres espirituales. Estamos orando por nuestra iglesia, estamos orando, ¿sabe? Cuando hay un adormecimiento espiritual, no me interesa la iglesia. El pueblo de Ageo habían abandonado el servicio a Dios. El pueblo de Israel en los tiempos de Ageo habían abandonado. Dice que el altar estaba en ruinas. El Señor dijo: vayan, edifiquen mi casa, y yo os abriré las ventanas de los cielos. Y el postrer estado de esta casa será mejor, dijo el Señor. Será mejor. Un despertar espiritual. Tú no me puedes decir que estás viviendo un despertar espiritual cuando no hay carga por la casa de Dios. Tú no me puedes decir que estás viviendo un despertar espiritual cuando no hay compromiso con Dios. Tú no puedes decir que estás viviendo un despertar espiritual cuando no hay hambre y sed de palabra de Dios. Cuando tienes 2, 3 o 5 devocionales acumulados en su celular sin haberlos visto. Esa es la característica más grande de la muerte espiritual. ¿Cuántos hay en tu celular acumulados sin ser vistos? Pero todo el tiempo estamos viendo cosas. Estamos pasando propagandas. Estamos mirando publicidad de muchas cosas. Estamos cuentos chistosos que nos hagan reír. Pero vemos todos los devocionales acumulados en su celular. Mi amigo, te moriste espiritualmente. No te dejes engañar por el diablo. Tenga mucho cuidado con eso, porque el diablo te puede estar matando y no te das cuenta. Cuando hay ausencia de palabra, aparece el diablo. Cuando hay ausencia de mensaje, de palabra de Dios, aparece el mundo golpeando la puerta de tu casa. Cuando se acaba el anhelo por la casa de Dios y por las cosas de Dios, comienza a haber un anhelo por el mundo. Lo único que te mantiene vivo es la palabra de Dios, así que tengan mucho cuidado. No hay ninguna excusa, ¿sabe? En este tiempo la iglesia está cerrada, pero palabra no falta para ustedes. Palabra no ha faltado cada día. Y Dios nos ha puesto en el corazón que la palabra no puede faltar. Y palabra ha habido cada día, cada culto, cada oración. ¿Sabe? Es impresionante ver que la gente no se conecta para recibir el mensaje de Dios. Esos son síntomas de muerte espiritual. Dejaron de escuchar el mensaje de Dios.
Ahora lo están cambiando por cosas chistosas, por propagandas, por farándula, por muchas otras cosas. El hijo pródigo, quiero terminar allí, en el capítulo 15, que nos habla del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Y esta parábola del hijo pródigo es lo más claro que podemos ver acerca de un adormecimiento y acerca de un despertamiento espiritual. Capítulo 15, versículo 11. Aquel muchacho tomó su herencia, sus bienes, vivió perdidamente. Cuando todo se acabó, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le manda apacentar cerdos. Versículo 14, leámoslo, 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto es un adormecimiento espiritual. Son las personas que no reaccionan a lo que está sucediendo en su entorno. Una persona que está viviendo una muerte espiritual, un adormecimiento espiritual. Son personas que no reaccionan ni con el hambre. Son personas que cada vez pierden más. Son más arrinconados por el diablo. Son personas que se acostumbran, que se resignan. Son personas que les robaron todo y no reaccionan. Son personas que se les quitó la bendición y no reaccionan. Este joven fue y se arrimó, un arrimado en una casa, y luego lo mandan a cuidar cerdos, animales inmundos para los judíos. Pero no reacciona. Ahora cuida marranos, no reacciona. Pero no solamente eso, era un trabajo que iba en contra de sus principios, pero no reacciona. El adormecimiento espiritual te lleva a lo más bajo y vil del estado humano. Yo he visto cristianos que llegaron de mal a peor, de peor a peor, de peor a peor, hasta llegar a trabajar en moteles, a atender la cama de los moteles, a limpiar las mesas de una cantina, a hacer trabajos tan viles y tan despreciables que es la burla del diablo mismo, porque su estado espiritual ellos no cayeron en cuenta, ellos no saben, no perciben, están dormidos. Satanás los llevó a lo peor de lo peor. Personas cristianos que llegan a estar aguantando hambre física, pero no reaccionan. No hay uno solo en esa casa que diga: oye, vamos a levantarnos y vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a sacar al diablo de esta casa. No, están acomodados. Eso es un adormecimiento espiritual. El hijo pródigo está cuidando cerdos, pero era uno de los trabajos más viles para el judío, más despreciable. Pero no solamente llegó a ese punto, sino llegó a pelear con un cerdo por la comida. Tenía hambre y llegó a pelear con los marranos para que le dieran un bocado de lo que ellos comían. ¿En qué estado tan deplorable llegó este joven? Tan miserable. El adormecimiento espiritual te lleva a perder toda conciencia. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 17. Esto es un despertar espiritual. Verso 17, 15, 17. Mire lo que dice. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Oiga, algo pasó dentro de este joven. Algo sucedió dentro de este joven.
algo inexplicable. Hubo un choque, hubo un toque del Espíritu Santo que despertó el espíritu de este joven. Y de momento vuelve en sí, dice el versículo, y volviendo en sí, como que despertó de un sueño profundo y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me encuentro en medio de cerdos, enlodazado, con hambre? ¿Qué fue lo que me pasó? Oh, cuando hay un despertar espiritual. Un despertar espiritual te lleva a levantarte. Un despertar espiritual te lleva a empuñar las armas del Espíritu para la guerra. Un despertar espiritual te lleva a salir de la comodidad en que estaba, del acomodamiento en que se encontraba. Un despertar espiritual te lleva a conquistar tus sueños. Un despertar espiritual te lleva a que te sacudas de toda la inmundicia y te levantes y salgas del lodazal, como salió aquel joven aquel día. Versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dice, me levantaré. ¿Cuánto tiempo he dormido? Y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un despertar espiritual nos lleva a reconocer que hemos fallado. Un despertar espiritual nos lleva a reconocer que hemos fracasado, que hemos pecado. Solamente una persona que está viviendo un despertar espiritual puede experimentar un verdadero arrepentimiento de su pecado. Una persona que ha despertado en el Espíritu es una persona que por primera vez ve la suciedad del pecado y dice: ¿cómo pude untarme de esa inmundicia? Porque por primera vez puede ver la inmundicia como la vio este joven, el hijo pródigo. Reconoce su pecado, levantándose, porque hay una acción. El despertar espiritual nos lleva a accionar. El despertar espiritual nos lleva a avanzar. El despertar espiritual nos lleva a poseer otros niveles. El despertar espiritual nos lleva a alcanzar nuevas cosas. El despertar espiritual nos lleva a soñar. El despertar espiritual nos hace nuevas criaturas. Así que, mi amado, este es el mensaje que Dios te envía esta noche. ¿Estás viviendo un adormecimiento o estás viviendo un despertar espiritual? Tenemos una tarea cada día: mantenernos vivos, mantenernos despiertos. La tarea de cada cristiano de cada día es mantenerse despierto. Porque mientras estés despierto, Satanás no te puede sorprender. Así que levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Bendito Señor, gracias. Bendigo esta palabra, bendigo este mensaje, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que esta palabra llegue al corazón de esta mujer, Señor. Esta palabra no es para entretenerlos, Padre. Esta palabra es para que produzca efecto en el corazón de este hombre. Esta palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que va a producir el despertar espiritual. Todo espíritu de muerte sale ahora mismo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Todo espíritu de muerte sale de esos hogares, sale de esa casa ahora mismo. Padre, atamos el espíritu de la muerte. Se rompe todo vínculo con la muerte espiritual. Diga: Señor, me desato de todo vínculo, toda atadura con la muerte. La sangre de Jesús me limpia de todo espíritu de muerte en esta noche, Señor. Y declaro, Señor, que en este momento se desata un despertar espiritual en el nombre de Jesucristo. Se despierta el oído, se despierta la palabra, se despierta el espíritu de tu pueblo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra seguirá produciendo, Señor, el efecto, Señor, mientras duermen esta noche. Y mañana cuando se levante, esta palabra está intacta en su mente y en su corazón. Esta palabra no volverá vacía hasta que este hombre comience a experimentar un despertar espiritual, hasta que este joven comience a experimentar un despertar espiritual en su vida, hasta que haya hambre y sed de Dios, un anhelo profundo de buscarte a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, ese espíritu de muerte sale de los hogares, de las familias, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendigo tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Recibe esta palabra. Abraza este mensaje, porque estos días comenzarás a experimentar lo que es un despertar espiritual en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Comenzarás a ver la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén.